Bueno, entonces, ahí tenemos la diapositiva, se llama Cómo distinguir y refutar las sectas. Aquí tuve la oportunidad dijimos que nos inspiramos en un texto que yo trabajé cuando estaba muy joven en una librería cristiana, este texto en inglés que se llama Cómo distinguir y refutar los cultos, de David Briggs. O sea que muchas de las ideas que yo expreso acá son tomadas del libro, especialmente yo diría que más bien como su esquema general, es como un texto de apoyo. También tuve la oportunidad de hablar un poquitico de lo que está pasando. Tomamos dos ejemplos. El canto de las sirenas, que está inspirado en una obra de la literatura clásica, que es la Odisea de Homero, en la que se relata la historia de Ulises cuando pasa por un sitio donde hay unas sirenas que en medio del mar hacen un canto tan especial que atraen a los marinos y los seducen y los devoran. Y entonces ese canto de las sirenas lo comparamos con la manera como las personas son seducidas por cualquier cantidad de ideología. ¿Qué pasa, hermanos? Que es muy importante aclarar que uno a veces piensa que la religión es solamente los grupos que nosotros conocemos como religiones. Entonces, que el hinduismo, que el budismo, que el taoísmo, que la nueva era, que los testigos de Jehová, que los adventistas, que los católicos, que, bueno, y ahí vamos encontrando los grupos, pero me hace acordar de una frase que dijo un escritor inglés muy conocido por algunos. Yo acabo de encontrarme con su literatura hace algunos meses y lo he disfrutado mucho. Se llama Gilbert Chesterton, es un escritor católico, y este escritor dice cosas muy valiosas. Dice, por ejemplo, en una ocasión dice un texto, una frase donde dice: cuando un hombre va a un prostíbulo, está buscando a Dios. Yo no podía entender esa frase tan extraña, pero comprendí después que lo que Chesterton quería decir es que el hombre o adora a Dios o adora a otro Dios, así de sencillo. Todos adoramos en el altar del intelecto, en el altar de la nueva era, en el altar de cualquier otro grupo, pero todos o adoramos a Dios o adoramos a otros dioses. Eso es muy claro. Y la otra historia que utilizamos para hacer la introducción fue la historia del flautista de Hamelin. No sé si ustedes recuerdan este flautista que cuenta una fábula, que lo contrataron para llevarse los ratones de una ciudad que se infestó de ratones, y él encantaba con su música a los ratones, pero resultó llevándose a los niños. Los niños terminaron fascinados por esta flauta de Hamelin y se los llevó. Y así son las sectas. Hacen oír su voz de las sirenas o su flauta de Hamelin y nos seducen, nos atraen, suenan muy bonitas. Incluso tendríamos que reconocer, y lo voy a decir con tristeza, que hay otros evangelios que parecen ser muy cristianos y tienen un ropaje muy evangélico, pero son otro evangelio, como dice el apóstol Pablo. Todos hemos escuchado el evangelio de la prosperidad, el evangelio que dice que Dios nos tiene para enriquecernos, que no tenemos por qué sufrir, o el evangelio del pare de sufrir, ¿sí? O el mensaje de la iglesia ministerial de Jesucristo, de la voz de Dios a través de la profecía, que es simplemente adivinación, pero la gente ha quedado atrapada y fascinada en esos grupos, y muchos, incluso creyentes que no tienen sus bases firmes, han sucumbido ante nuevas y atractivas creencias que suenan muy bonitas, pero en el fondo nos desvían de la verdad. ¿Se está escuchando bien ahí? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, estamos haciendo como un paso, ¿no? Porque creo que es muy importante. El apóstol o el escritor de Hebreos
Si alguno de ustedes puede abrir el micrófono y leer el versículo que está ahí, Hebreos 13:9, que dice: No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces, vemos la advertencia, hermanos, ¿no? El apóstol dice: hermanos, no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. Y entonces, ¿cómo hago yo para identificar esas doctrinas diversas y extrañas? Y incluso nos da una respuesta, nos dice: hermanos, afirmen el corazón con la gracia. Afirmen el corazón con lo que el Señor les ha dado. Y ¿sabe que me gusta esa frase? Con la gracia. Porque ¿saben una cosa? Las sectas te complican la vida. Te hacen difícil salvarte. Los testigos de Jehová tienen que ir incansablemente de casa en casa, ahora aunque han cambiado la metodología, ahora están utilizando sus revistas en lugares públicos y hay por lo regular 2 mujeres o un hombre y una mujer en un espacio público abordando a las personas. Pero ellos consideran que eso es parte de ganarse el reino. Las sectas nunca te van a enseñar la gracia de Dios. Claro que yo podría decir, bueno, y entonces, ¿qué de esa secta de Creciendo en Gracia? De la cual yo conocí unos hermanos, amigos míos que terminaron en esa secta. ¿Se acuerdan ustedes de un personaje muy peculiar que apareció diciendo que él era Jesucristo? Y después murió, y después la esposa tomó el lugar de él y dijo que ya era, mejor dicho, salió con otro cuento diferente para poder acoplarse al ministerio de su fallecido esposo. La famosa secta Creciendo en Gracia, que de gracia no tenía nada, era creciendo más bien en desgracia. Y era una secta que enseñaba que el cristiano era perfecto y que no importaba cómo viviera, no importaba lo que hiciera, ya era perfecto en Cristo porque la obra de Cristo era perfecta. Y por eso se llamaba Creciendo en Gracia. Pero nosotros sabemos que el apóstol Pablo dice, por ejemplo, en un versículo: ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. O sea que la gracia no es una licencia para pecar. El hecho de que el Señor nos haya perdonado en el Señor Jesucristo, el hecho de que todos nuestros pecados presentes, pasados y futuros han sido perdonados, no significa que el cristiano es como el agente 07 de las películas, con licencia no para matar, sino para pecar. Entonces la escritura es muy clara en esto, hay que firmar el corazón con la gracia y no nos dejemos llevar, ¿cierto? La única manera de no dejarse llevar es estar bien fundamentado, es estar bien afianzado, como dice el apóstol, con la gracia de Dios. También vimos que el apóstol Pablo, antes de partir para Roma, a su último viaje, donde le esperaba su muerte, iba en un viaje en compañía de otros hermanos, y en ese viaje, antes del viaje, Pablo se reúne en Éfeso con los ancianos, hermanos responsables de cada iglesia o localidad, y les hace una advertencia en el capítulo 20, 28, 31. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Hechos 20, 28, 31. Ahí está el texto, si alguien quiere leer. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, hermanos, gracias, hermana. En este versículo vemos que Pablo está advirtiendo a los hermanos, hablando de su muerte, porque él dice, después de mi partida. Bueno, puede estar hablando del viaje,
Pero Pablo ya sabía que el Espíritu Santo le había dicho en su corazón de que iba para Roma y había muchas cosas que le esperaban, sufrimientos y muchas cosas. Pero Pablo, cuando reúne a los ancianos, su mayor preocupación es de que van a entrar de afuera lobos rapaces, disfrazados de ovejas, y que no van a perdonar el rebaño, no van a tener compasión de los hermanos. Pero Pablo no solamente habla de esos ataques de afuera, habla también de unos ataques adentro. Y dice, y de ustedes mismos. Uy, qué advertencia tan impresionante. Hermanos, ustedes que me están escuchando aquí, entre ustedes mismos se van a levantar hombres que van a hablar cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Qué tremendo, ¿no? Que un hombre que se esforzó en el Señor por edificar la iglesia, por establecer localidades, también tenía que estar viendo cómo se levantaban entre los hermanos o lobos que venían de afuera o falsos hermanos que estaban adentro destrozando toda la obra. Pero hermanos, es tan bonito poderle decir al apóstol Pablo, Pablo, tú enfrentaste esta situación y yo sé que fue dura para ti, pero mira, estamos en el pleno siglo XXI y la iglesia sigue. Porque es que Pablo, el que edifica la iglesia es el Señor. Él dijo que iba a edificar la iglesia y que las puertas del infierno o del Hades, como quieran traducir el versículo, no prevalecerán contra ella. Entonces, hermanos, qué preocupación tan tremenda la de Pablo en su corazón por esos ataques de afuera y esos ataques de adentro, queriendo dividir a los hermanos y ponerlos unos contra otros. Bueno, entonces, importante eso que Pablo dice. Entonces, ¿por qué prosperan las sectas? Sí. Primero que todo, estoy haciendo este repaso porque creo que si no hago el repaso, no sé hasta qué punto han entendido ustedes el tema. Entonces, si decimos que las sectas prosperan porque hay amor a las tinieblas, ¿ustedes qué me dirían? ¿Qué significa eso? Amor a las tinieblas. Las sectas prosperan porque hay amor a la oscuridad, a las tinieblas. Uy, qué amor tan peligroso eso, ¿no? El amor a las tinieblas. ¿Qué tienen que decir con eso? ¿O qué les dice este versículo? Está ahí puesto de Juan 3, 19 al 21. Si alguien lo quiere leer, bien pueda. ¿Alguien lo quiere leer? Bien pueda con toda confianza. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Amén, así dice. Pero mire, hermanos, qué tremendo ese versículo, ¿no? Uno habla de amar a la luz, pero hay unos hombres que no aman la luz, aman la oscuridad. ¿Y por qué aman la oscuridad? Porque el que ama la oscuridad no viene a la luz. O sea, que es un amor a las tinieblas. Y acordemos que la escritura dice que el hombre tiene el entendimiento entenebrecido. Eso dice el apóstol Pablo en un versículo. ¿Qué significa entenebrecimiento? O sea, una mente a oscuras, una mente en tinieblas. ¿Y quién les cegó? El Dios de este siglo les cegó. Entonces, el amor a las tinieblas, el amor a la oscuridad, el amor a que sus pecados no sean expuestos, el amor a que la verdad que hay en sus corazones salga a la luz. Como dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. Pero estos hombres no practican la verdad, porque no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Qué tremenda la oscuridad. Entonces, una razón por la cual los grupos sectarios prosperan es porque la gente ama la oscuridad.
no practica la verdad y no quiere venir a la luz. La otra razón es por qué prosperan las sectas, es porque los creyentes no son maduros espiritualmente. Una persona que no madura en el Señor tiene el grave peligro de estar expuesta a estas sectas. La falta de madurez. Y aquí encontramos un texto del apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios, donde él dice eso, que el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con una finalidad: perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para que hagan la obra del ministerio y para que el cuerpo de Cristo sea edificado. ¿Y qué pasa con ese cuerpo de Cristo? Pues que se tiene que desarrollar hasta que llegue a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y cuál es la meta de la iglesia? Llegar a la medida de un varón perfecto, que es la medida de Cristo mismo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que si un cristiano madura, la meta más bien la meta de esa madurez es la plenitud de Cristo. Uy, qué meta tan tremenda esa, ¿no? Pero, ¿por qué debe pasar esto? Porque si ese cristiano no madura, aquí dice el apóstol Pablo, hace otra advertencia, lo compara a un niño, para que no seamos como niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Hoy quiere una cosa, mañana quiere otra cosa. No sabe para dónde va. Y dice, los niños fluctuantes también son llevados por cualquier viento de doctrina. Hoy creen una cosa, mañana creen otra cosa. Por el engaño de hombres, ahí menciona a esas personas que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea que las sectas prosperan por la falta de madurez espiritual. Cuando uno no es maduro espiritualmente, cualquiera le mueve el piso, cualquiera lo arrastra. ¿Sí? Pues esa es otra razón por la cual prosperan las sectas. Las sectas prosperan porque hay subversión espiritual. ¿Qué es la subversión espiritual? Y son esos falsos apóstoles, esos obreros fraudulentos de que habla 2 Corintios 4, que se disfrazan como apóstoles de Cristo y que arrastran el rebaño y lo despedazan y lo dividen. Eso significa subversión. Entran, se hacen pasar por apóstoles de Cristo, hombres de Dios, siervos de Dios, se disfrazan como apóstoles de Cristo, dice el apóstol, y lo que terminan es dividiendo el cuerpo del Señor, dividiendo la iglesia del Señor. Aunque podríamos decir que lo que es de Cristo no puede ser dividido, porque la unidad de Dios es Dios mismo. Pero tristemente, sí causan divisiones entre los hermanos y los arrastran y se los llevan. Entonces, la subversión espiritual es una de las causas por las cuales las sectas prosperan. No sé si hay una pregunta hasta ahí o es claro el tema hasta ahora con el repaso. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Sí, señor. Vamos bien Sí, entonces. señor. Bueno, Sí, señor. bueno. Yo voy a hacer algo acá que, espérate un momentico, yo abro acá una cosita que quiero dejar. Eso, la imagen. O sea, si lo... Ahí está. Lo que pasa es que hay un bombillo en la parte de atrás, entonces no van a poder. Bueno, pero al menos ahí me van a ver un poquitico, que es una petición que han hecho los hermanos, que por favor se pueda ver la imagen de la persona que comparte. Bueno, entonces, la subversión espiritual es otra razón por la cual las sectas prosperan. Y otra también es el orgullo. El orgullo conduce a la división. Y Pablo lo menciona en 2 Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, dice Pablo, que con sencillez y sinceridad, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. ¿Sí ve qué interesante que es la misma palabra que emplea el escritor de Hebreos? No se dejen llevar de doctrinas extrañas y diversas. Afirmen el corazón con la gracia de Dios. Porque, hermanos, lo que menos tienen las sectas es gracia. Someten, dominan, esclavizan, manipulan, destruyen. Impresionante.
nos ponen al servicio de otros. Entonces, ahí está la advertencia. Sino con la gracia de Dios. Entonces, el orgullo espiritual es la causa de por qué las sectas prosperan. Marcas de una secta. ¿Qué es lo que caracteriza una secta? Entonces, aquí me voy a hacer un poquitico más ágil. Entonces, primero que todo, toda secta tiene una revelación fuera de las escrituras. Toda secta termina poniendo esa revelación por encima de la palabra de Dios. En el caso de la Iglesia Católica, ellos tienen la Biblia con los libros apócrifos o deuterocanónicos incluidos en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel y 27 libros en el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué es lo que más vale para la Iglesia Católica? Son sus tradiciones, son sus dogmas, son sus encíclicas, son documentos fuera de las escrituras, revelación extrabíblica. Cuando dice extrabíblica quiere decir fuera de la Biblia. Los mormones tienen la Biblia, pero tienen el libro del Mormón. Y ese libro del Mormón está por encima de las escrituras. Incluso la Biblia es interpretada a la luz de ese libro. Los testigos de Jehová, ¿cuál es su revelación extrabíblica? Una son sus libros, su revista Atalaya. Pero también tengan en cuenta que ellos tienen una traducción del Nuevo Mundo, supuestamente de las Sagradas Escrituras, donde los textos que hacen alusión a Jesucristo como Dios son cambiados para presentar a Jesucristo como una creación de Dios, como un ser inferior a Dios, increíble, como un Dios pequeñito. Y tuercen las Escrituras. Elena de White, que fue una profetisa, y es la profetisa básica de los adventistas del séptimo día, también tiene sus libros, Profecías dramáticas de Elena de White, El conflicto de los siglos de Elena de White. Entonces, pero es que ellos leen la Biblia. Sí, señor, leen la Biblia, pero ¿a qué es lo que más valor le dan? A la revelación extra bíblica. Entonces, hermanos, una marca de una secta es que va a tomar la Biblia y la va a interpretar por medio de otros textos. Ahí está el peligro. Porque esos textos que van a interpretar las Escrituras son de hombres que supuestamente fueron inspirados por Dios. José Smith en el mormonismo, Rutherford, Russell y otros en los testigos de Jehová, y Elena de White en los mormones. Incluso los mormones tienen sus capillas suntuosas, majestuosas en los Estados Unidos. Ustedes han visto que ellos casi siempre construyen en Colombia también unas capillas, y ustedes observan que en esas capillas hay como una especie como de punta que sobresale en alto como una especie de aguja, ¿sí? Esas capillas tienen un significado muy importante para ellos. ¿Y dónde quedaría el texto que dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas? Primer punto, revelación extrabíblica. ¿Está claro ese primer punto, hermanos, como marca de una secta? ¿Está claro? ¿Se está escuchando bien, por favor? ¿Me confirman? Sí, señor, se escucha bien. Bueno, por favor, no duden. Como yo estoy aquí pendientes de las diapositivas, no duden en interrumpirme si de pronto tienen alguna pregunta o quieren preguntar algo en relación con lo que estoy hablando, para que no nos vamos a desviar del tema. Entonces, ¿cómo distinguimos a una secta? Porque puede que tenga la Biblia, pero el peso no está sobre la palabra de Dios, sino sobre los otros libros que supuestamente sus profetas escribieron. Por ejemplo, la Iglesia Ministerial de Jesucristo. No recuerdo cómo se llama la de Elmira, no recuerdo cómo se llama la señora,
que prácticamente lidera esta secta. Pero la señora Piraquive, esta señora es el filtro de Dios. Es a través de ella que viene la palabra de Dios. Y ha hecho depender a la gran cantidad de personas. Yo ya se me preguntaba, Señor, ¿por qué un grupo de estos crece numéricamente tan impresionante? Yo recuerdo cuando este grupo empezó, se reunían en unas casas y después terminaron construyendo unos templos impresionantes. Y usted ve a las personas desfilando a esas reuniones. ¿Sabe cuántos días van a la semana? Van todos los días a recibir profecía. Todos los días. A que les hablen, a que les digan. Tremendo. Y uy, Señor, el poder del engaño es impresionante. Revelación extrabíblica. Eso debe quedar muy claro para nosotros. ¿Cómo se ha dado Dios a conocer? Nosotros sabemos que Dios se ha dado a conocer a través de las escrituras. ¿Sí? Nosotros sabemos que Dios se ha dado a conocer a través de hombres llamados profetas, pero que estos profetas no hablaron por su propia cuenta. Estos profetas hablaron lo que el Espíritu Santo los dirigió a decir, como dice el apóstol Pedro. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios les habló de muchas formas, les habló a través de sueños, de visiones, les habló directamente, inspiró sus cartas, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el Señor que no debemos hacer con su palabra? En Deuteronomio 4:2 dice que no podemos ni quitarle ni añadirle. Y en Apocalipsis también dice lo mismo. No se le puede quitar ni poner, es una advertencia. ¿Y qué son estos libros sino añadiduras a la palabra de Dios? O le quitan o le añaden. Entonces, Dios se ha dado a conocer a través de su palabra. Eso es algo muy importante para nosotros. Y toda revelación extrabíblica debe ser probada a la luz de las Escrituras. Yo sé que hay aquí unos temas para hablar, ¿cierto? Y eso lo dijimos la vez pasada, el don de la profecía, y entonces, ¿qué pasa si un hermano dice esto? ¿Y qué pasa si pasa aquello? Pues ese es un tema que nos va a corresponder hablar cuando hablemos de otros grupos o de otras sectas que manejan este tipo de doctrina en particular. ¿Qué es la revelación? Primero que todo, la revelación es una iniciativa de Dios. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre. Heme aquí, heme aquí. Isaías 65:1. Es Dios quien toma la iniciativa a la hora de revelarse. Esto es muy importante. ¿Qué es la revelación? La revelación es histórica y concreta. Se da en el espacio y en el tiempo. Cuando usted lee en Génesis capítulo 1, la descripción del huerto, hay personas que dicen, ay, pero eso de Génesis 1, eso es una fábula, eso es un mito, eso es una metáfora. El huerto no existió. Pero les hago una pregunta, cuando el escritor de Génesis dice que el huerto era regado por un río que se dividía en 4 brazos, y habla del río Tigres, y habla del río Éufrates, y habla del río Pisón, pregunta, ¿está hablando de ríos históricos? ¿Está hablando de ríos que conocemos en el día de hoy? Claro que sí, el río Éufrates y el río Tigres existen hasta el día de hoy. Entonces la Biblia se escribe en un contexto histórico y concreto. Cuando Dios habla de la liberación del pueblo de Israel, lo liberó Dios de una nube, del planeta Marte, del planeta Júpiter. ¿De dónde los liberó? ¿Dónde estaban el pueblo de Dios cuando fue liberado de la esclavitud? ¿Dónde se encontraban? ¿Quién me contesta? Anímense a contestar para saber si está claro el tema. Disculpe, ¿cómo era la pregunta? La pregunta es, cuando Dios liberó al pueblo de Israel, ¿en qué país estaba Israel?
¿Dónde estaba? ¿Dónde fue esclavo Israel por más de 400 años? En Egipto, en Egipto. En Egipto. ¿Y existe Egipto hoy o no existe Egipto? Sí, claro, Ah, existe. entonces la Biblia habla en un contexto histórico. Es un libro histórico, escrito en el espacio y en el tiempo. Dice la Biblia que Jesús estuvo en Jericó, que Jesús estuvo en Samaria, que Jesús pasó por Belén, que Jesús murió en Jerusalén, que estuvo en el monte Betania, que estuvo en el monte de los Olivos, que estuvo en el monte Hermón, Hermanos, la Biblia es un libro escrito en un contexto geográfico e histórico, y fue allí donde Dios le habló al hombre. No es una nebulosa, no es un libro que habla en otro planeta. La Biblia habla aquí en el planeta Tierra y de cómo Dios se reveló al hombre. La revelación es progresiva y cronológica. ¿Qué quiere decir que es progresiva y cronológica? Que Dios le enseña al hombre para que el hombre vaya captando sus conceptos. Por ejemplo, el primer sacrificio que se hizo en las Escrituras se hizo en el huerto del Edén. En Génesis capítulo 3. Dios sacrificó un animal para poder vestir al hombre y a su mujer y proveer un sacrificio, porque la paga del pecado es la muerte, dice, y que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero luego ese sacrificio también lo hizo Abel, y sacrificó un cordero delante de Dios, porque Abel entendió lo que sus padres le enseñaron, que tenía que acercarse a Dios a la manera de Dios. Pero después Noé también realiza un sacrificio cuando baja del arca, le ofrece un holocausto al Señor. Pero también Abraham, en cada lugar donde se encontraba, levantaba un altar y ofrecía sacrificios a Dios. Incluso Dios le llamó a obedecerlo y a hacer un sacrificio de su hijo. Y proveyó un cordero, un carnero trabado por los cuernos, en lugar de su hijo. El Señor se proveerá, hijo mío, le dijo Abraham a Isaac. Pero también cuando Israel salió de Egipto, la plaga número 10 trajo como consecuencia el sacrificio de la Pascua, que después los judíos terminaron celebrándola una vez al año. Y la Pascua marcaba el comienzo del mes de ellos, era su mes de enero, por decir algo. Y en ese mes ellos festejaban que Dios los había liberado de Faraón. Pero en el desierto también levantaron un tabernáculo y allí ofrecieron sacrificios, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, la ofrenda del presente, la ofrenda por el holocausto, varias ofrendas. Y cuando Juan vio a Jesús, ¿qué dijo de Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos, ¿qué les quiero decir con esto? Que Dios se revela de manera progresiva en las Escrituras. El sacrificio de Cristo estaba implícito en el sacrificio que Dios hizo en el huerto del Edén para cubrir a Adán y a su mujer. El sacrificio de Cristo estaba implícito en el sacrificio que hizo Abel, el cordero, del sacrificio que hizo a Noé cuando bajó del arca, del sacrificio de la Pascua, de la cual Cristo es la realidad, porque Cristo es nuestra Pascua. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que Dios enseña de manera progresiva y cronológica en el tiempo y va desarrollando una verdad. Por eso un cristiano diligente tiene que conocer toda la palabra de Dios. No se puede quedar con pedacitos. La exposición de tus palabras alumbra. En la medida en que yo me saturo de las Escrituras, en esa misma medida yo puedo, como por así decirlo, comprender todo lo que Dios me quiere decir. ¿Sí? Entonces, Dios se revela al hombre de manera progresiva y cronológica. La revelación es iniciativa e inspiración de Dios a través de los profetas. Entendiendo primero esto.
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los profetas no escribieron lo que querían. Los profetas no escribieron lo que se les antojó escribir. Los profetas escribieron por voluntad divina, no por voluntad humana, y escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esto es lo que dice Pedro y nosotros lo creemos. ¿Qué es la revelación? Pues el Espíritu y la verdad. La revelación es consistente y congruente, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas, 1 Corintios 2, 10 al 13, por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. O sea que, hermanos, ¿quién es el que me enseña a mí? El Espíritu me puede enseñar a mí. Pero les voy a decir algo muy importante. Hay hermanos que salen con unas enseñanzas tan raras y le pueden decir, no, es que el Señor me lo enseñó, el Espíritu me enseñó esta enseñanza. Entonces yo le preguntaría a ese hermano, o más bien le diría a ese hermano, ¿lo que el Espíritu Santo le enseñó es consistente con lo que las Escrituras dicen? ¿O lo que el Espíritu Santo le enseñó contradice las Escrituras? Es que el Espíritu Santo no se contradice a sí mismo. Él no va a decir algo en Romanos y va a venir a hablarle al oído a usted y le va a decir otra cosa. Si usted quiere probar si una enseñanza es del Señor o no, debe pasar la prueba de la Escritura. No puede ir en contra de la Escritura. El filtro es la palabra de Dios. El Espíritu Santo no habla en contra de lo que Él ya habló. ¿Sí? Él nos puede iluminar y hacernos ver un texto de una manera muy preciosa o de pronto comprender una verdad que nunca habíamos visto. Pero de ahí decir que el Espíritu Santo va a traer enseñanzas que contradicen lo que Él ya dijo, que lo contradicen, eso no es bíblico. Entonces es el Espíritu y la palabra. Algunos quieren decir que hablan en el Espíritu, pero contradicen la palabra. Y son las dos cosas, el Espíritu y la palabra. No se puede la palabra sin el Espíritu y no se puede el Espíritu sin la palabra. El Espíritu y la palabra son uno solo, la revelación de Dios. ¿Qué es la revelación entonces? La revelación encuentra su consumación en lo perfecto, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es lo perfecto? Esto es lo perfecto. Lo perfecto es Jesucristo. Está fundamentada en el propósito eterno de Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, Efesios 1, 9 al 10, según el beneplácito, o sea, lo que Dios quiso, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Por eso pongo ahí como a Cristo en un rompecabezas, porque el propósito de Dios es que todo sea reunido en su Hijo, ¿sí? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esto también es muy importante, porque es importante para nosotros entender qué es la revelación, qué es lo que Dios quiere revelar. Lo que Dios quiere revelarnos es a su Hijo. ¿Se acuerda lo que decía Pablo por ahí en Efesios? Lo que Dios quiere es que nosotros crezcamos a la medida del varón perfecto. ¿Y cuál es el varón perfecto para Dios? ¿De quién dijo Dios? Este es mi Hijo amado en quien tengo plena complacencia. ¿Quién es el único que complace el corazón de Dios? A veces los hermanos creen que tienen que agradar a Dios. Y les voy a decir una cosa, hermanos. Dios no se agrada sino con su Hijo. Y Dios nos ha revestido de su Hijo. Y Dios nos ve en su Hijo. Ninguno de nosotros puede hacer absolutamente nada para perfeccionarse delante de Dios por sí mismo. Solo lo que Cristo es, solo lo que Cristo hace, es suficiente para perfeccionarnos. Entonces, nuevas revelaciones o iluminación de verdades ya existentes. Yo creo mejor en esta segunda posición. No hay nuevas revelaciones. Si algo es nuevo, no es cierto. Y si es cierto, no es nuevo. ¿Cuál lo dijo? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos tocado. Y Juan también dice que no les iba a hablar de un mandamiento nuevo,
sino que les iba a hablar de la verdad que Dios ya les había dicho. Siempre los devolvía a esa verdad ya existente. El Espíritu Santo nos ilumina y nos permite comprender y entender lo que está en la palabra de Dios. Esa es nuestra oración. Espíritu Santo, ilumínanos para poder entender lo que está escrito en la palabra que tú inspiraste en los profetas, en los santos profetas. Un falso evangelio. Una segunda característica de las sectas es que presentan un falso evangelio. Un evangelio de obras. Eso es, acuérdese de esto. Toda secta te va a hacer un esclavo de ella. Toda secta te va a mostrar un camino difícil. Toda secta te va a complicar la vida. Toda secta te va a hacer depender de cosas diferentes a la fe en el Señor Jesucristo. Va a hacer al hombre esclavo de las obras, del tener que hacer y hacer y hacer y hacer para poder ser. Pero nosotros hacemos porque ya somos. Hacemos porque ya somos. No hacemos para ser. La naturaleza del evangelio, ¿qué se requiere para su comprensión? Entender el evangelio es una cosa bien preciosa, pero se requieren muchas cosas. Comprender el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Su santidad, su justicia, su amor, su soberanía, su misericordia. Conocer cómo se originó el pecado. Y conocer cómo era el hombre antes de la caída y cómo era el hombre después de la caída. O sea, hermanos, toda secta tiene una imagen distorsionada del evangelio. Distorsionada. Por ejemplo, de Creciendo en Gracia, cuando nos dicen que perfecto, santo en Cristo, perfecto, siempre santo, porque Dios nos presentó perfectos en Cristo. Entonces, pero este hermano vive borracho, le pega a la mujer, le es infiel a su esposa y es perfecto en Cristo. No, él tiene que mostrar por lo que Cristo hizo en su vida, la evidencia de esa obra de Cristo en su corazón. Sí. Una vez se acercó un borracho, esta es una anécdota real, a Spurgeon, un evangelista, y en torno ebrio le dijo, señor Spurgeon, yo soy uno de sus convertidos, todo borracho. Spurgeon le dijo, tienes razón, eres uno de mis convertidos, pero no del Señor, porque si fueras un convertido del Señor no estarías en esa condición. Entonces, si no hay claridad sobre el evangelio, las sectas se mueven en eso, en una confusión total de lo que es la salvación, y la hacen depender de miles de cosas. Hay una secta que conocí hace poquito aquí en Medellín, que se llama la secta de los israelitas. No sé si ustedes la conocen de pronto en sus ciudades. Y ellos supuestamente son los verdaderos israelitas y están guardando la ley. Y sus mujeres se visten con unos vestidos, con unas túnicas. Mi esposa la vio una vez, estábamos entrando a la cafetería y mi esposa dijo, ay, esa señora tan rara, se parece a la Virgen María. Y no era que se pareciera a la Virgen María, es que usan esas vestimentas supuestamente como un voto para el Señor. Y entonces, y hacen sacrificios de animales. ¿Cómo así? Entonces no han entendido que el sacrificio ya fue hecho. No sé si, hermanos, en sus ciudades han visto esta secta o no. Los israelitas, ¿la conocen? ¿Algunos de ustedes se han encontrado con ellos? ¿O no? No, señor. Bueno, entonces por ahí, aquí en Medellín y en Pereira y en Armenia, los he visto, llaman la secta de los israelitas. Y son muy chistosos porque pareciera que Moisés estuviera caminando por la calle. Entonces imagínense a Moisés con una bata blanca o de colores, con una barba larga, vendiendo bananos en la esquina. Y ellos se hacen así, venden cosas, y es la secta de los israelitas. Y la gente tiene que identificarse con su manera de vestir, con su manera de hablar, ¿sí? Hablan de la ley como si fuera necesario guardar la ley, aunque yo sé que sobre esto hay cosas que discutir, más adelante hablaremos de este tema. Entonces, está claro que una secta no tiene claro el evangelio, no sabe que el hombre, no sabe exactamente qué fue lo que le pasó al hombre, y no sabe exactamente cuál es la respuesta de Dios
para la condición del hombre y no sabe que la obra de Cristo es eficiente y eficaz, que yo no puedo hacer absolutamente nada para salvarme por mí mismo, que la salvación pertenece al Señor, que es el Señor el que obra en mi corazón, porque yo estaba en oscuridad, estaba en tinieblas, y en él vi la luz. Una esperanza incierta. Otra característica de las sectas es que mantienen a las personas en total angustia. Yo pongo esta imagen de un puente, y es para decirles algo, hermanos, que utilizo mucho para enseñar a las personas. No, es que para agradar a Dios hay que hacer esto y hay que hacer aquello y lo demás acá. O hermano, nadie sabe si se va a salvar. Entonces yo le decía, ¿de qué sirve un puente que solamente te lleva hasta la mitad del camino? ¿De qué sirve cruzar un abismo si el puente te lleva hasta la mitad? Te deja en total angustia, te deja en total desesperación, un alma en esclavitud. Eso ofrece una esperanza incierta. Pero ¿qué nos ofrece el Señor a nosotros? ¿Qué quiere Dios para los que confían en Él? Mire esta frase de Pablo. Por lo cual estoy seguro, mis amados hermanos, hablando a los romanos, ¿no? De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, o sea, ni yo mismo, me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo sé que este es un tema difícil para algunos creyentes. Hablar de la seguridad de la salvación, en algunos grupos se enseña que la salvación se pierde. En otros grupos se enseñan que la salvación no se pierde. Y hay sobre esto una cantidad de discusiones. Pero la Escritura muestra que la salvación depende del Salvador. Y entonces el creyente dice que es salvo y vive como le da la gana. Entonces yo le diría a ese creyente que eso no lo enseña la Escritura. La Escritura dice que somos salvos no por buenas obras, sino que somos salvos para buenas obras. Esa es la diferencia. Las buenas obras son evidencia de que alguien es salvo, pero no lo salvan. Es la evidencia de esa obra que el Señor hizo en su vida. Un caudillaje mesiánico presuntuoso. Mire, chicos y hermanos y hermanas, toda secta tiene líderes que se muestran aparentemente como que ellos están por debajo del Señor. Pero cuando usted empieza a visualizar la manera como ellos hablan, va a descubrir que al contrario, ellos creen que son mesías, son caudillos, caudillaje mesiánico presuntuoso. Ellos se hacen pasar por hombres muy importantes para Dios, como mediadores. Y así lo ven las personas. ¿Ustedes creen que los mormones ven a José Smith como una persona común y corriente? ¿O ustedes creen que los adventistas del séptimo día ven a Elena de White como una persona común y corriente? ¿O ustedes creen que los católicos ven al Papa como una figura simplemente sencillita? De un caudillaje, él es el vicario de Cristo, dice no. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo, no es el Papa. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo, el otro consolador, el Paracletos. Aquí hay un caudillaje mesiánico presuntuoso, ¿sí? ¿Qué dijo Juan de sí mismo? Yo soy el Mesías. No, Juan el Bautista dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Entonces usted no es el Mesías. No, no soy el Mesías. Entonces ¿usted quién es? Díganos, ¿quién es usted? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Eso era Juan. Y Jesús dijo que de los hombres nacidos de mujer, nadie era mayor que Juan, pero que el más pequeño entre su reino era superior a Juan, refiriéndose a sus discípulos. O sea que una característica de una secta, como cuarta marca, es que tiene líderes que asumen un caudillaje mesiánico. En Creciendo en Gracia, era el que se hacía pasar por Jesucristo. En la Iglesia Ministerial de Jesucristo,
es la señora María Luisa Piraquive, ya me acordé del nombre. Los adventistas del séptimo día es Elena de White. En los testigos de Jehová es el juez Russell y Rutherford. Y tristemente podríamos ir mencionando muchos grupos en los que algunos hombres se fueron deslizando y se fueron poniendo en el centro y quitaron a Cristo del lugar que le correspondía. Se pusieron como mesías ellos. Características del caudillaje mesiánico. Entonces, hermanos, voy a decir una frase que es muy fuerte, pero deben aprendérsela de memoria. El Señor es mi pastor, el pastor no es mi Señor. El Señor es mi pastor, pero el pastor no es mi Señor. Y muchos hombres tristemente han caído en este caudillaje, en este sumir cierta autoridad, cierto dominio sobre los demás, hasta el punto que, ¿qué los caracteriza? Vanagloria. Incluso las personas piden que ellos oren a Dios por ellos. Ay, pastor, ore usted por Dios, ore por mí a Dios para que Él me escuche. ¿Quién le ha dicho a usted que el pastor es el mediador entre Dios y los hombres? ¿Quién le ha dicho que usted no se puede acercar a Dios a orar? ¿Quién le ha dicho que Dios no la escucha si su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, esa especial capacidad en la oración de estos hombres, ¿no? Incluso en estos días le escuchaba, hay un escándalo en una iglesia de Bogotá, no voy a decir en cuál, en que un presunto hermano que estaba en otro país violó a una niña de 16 años y esta niña le acusó ante las autoridades y huyó del país y se refugió en su iglesia en Colombia. Y escuché al pastor de esta comunidad decir en un mensaje un domingo: no ataquen a los ungidos del Señor. ¿Por qué atacan a los ungidos del Señor? ¿Ungidos del Señor? Eso se dijo de los reyes. Pero ungido del Señor no significa que yo soy ungido del Señor con licencia para pecar. Los hermanos en Éfeso fueron tan valientes que resistieron a los que decían ser apóstoles de Jesucristo y no lo eran. Pero parece que cuando un supuesto apóstol quiere reclamar su liderazgo y es cuestionado por su conducta, lo primero que dice es: no ataques al ungido del Señor. Caudillaje mesiánico presuntuoso. Dependencia idolátrica. Entonces algunos creen que ese hermano es la clave, es el nexo entre Dios y los hombres. Y lo adoran, y adoran sus escritos y sus prédicas. Hermano, ¿usted a quién está adorando? Si no adoras a Dios, estás adorando a otro Dios. Y no, esa dependencia idolátrica del líder es muy peligrosa. No es bíblica. La Escritura enseña que el que quiera ser el mayor tiene que ser el siervo de todos. Y el Señor dijo que las naciones tenían gobernantes y ellos hacían lo que hacían con la gente, pero entre ustedes no va a ser así. Si alguno de ustedes quiere ser el mayor, tiene que ser el siervo de todos. Ese es un tema del cual hablaremos más adelante. Ellos se creen el depósito de la verdad, con poderes especiales de parte de Dios. Manipulan y controlan las vidas de los feligreses. Hermanos, tristemente, en muchas comunidades cristianas, tristemente hay un caudillaje mesiánico presuntuoso. A mí me gusta mucho esta frase porque la escuché de un pastor en un mensaje y decía esa frase: hermanos, recuerden, el Señor es mi pastor, el pastor no es mi Señor. Muy fuerte esto, pero eso lo dice la Escritura, ¿no? ¿Qué significa el sacerdocio de todos los creyentes? Esto es muy importante para nosotros. Y ya casi voy a terminar. No sé cómo estamos de tiempo, hermanos, ustedes me dicen. 10 minuticos más para hacer el repaso general. Es que es lo que estoy haciendo. Ustedes me dicen, por favor. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor, por mí no hay problema. Bueno, ¿se ha escuchado claro el mensaje? ¿Se ha escuchado claro? Sí, señor. Sí. Clarísimo. Bueno, correcto. Entonces, mis hermanos, Lutero se dio una pelea en 1521. Él era sacerdote católico de los agustinianos
Y cuando él fue a Roma y vio la perversión que había en Roma, empezando por un papa que cargaba la espada y salía a pelear y a conquistar reinos, Julio II, Lutero entendió la importancia no solamente de las escrituras, a lo que se llamó la sola escritura, sino también que comprendió el sacerdocio de todos los creyentes. Hermanos, en la iglesia no hay clérigos y laicos. Lo voy a decir como lo dice la escritura. En la iglesia todos somos sacerdotes. ¿Qué dice la escritura? Teniendo, hermanos, por tanto, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Les hago una pregunta. ¿Quién era el único que podía entrar en el lugar santísimo una vez al año? ¿Quién? El sacerdote. El sumo sacerdote. Entonces les hago la pregunta. ¿Quién tiene libertad hoy en día para entrar en el lugar santísimo? ¿Quién? Todos. Todos. Entonces, hermanos, cuando ponemos a unos hermanos por encima de otros hermanos, no estamos entendiendo lo que Dios dice. Todos somos sacerdotes, todos los creyentes son sacerdotes. Todos los creyentes deben presentar sacrificios espirituales. El apóstol Pedro lo dice. Ustedes son real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para Pedro estaba claro, todos los creyentes somos sacerdotes. No hay hermanos por encima de otros hermanos. Al contrario, el hermano que tiene más autoridad es el que le lava los pies al otro. El siervo es el que es el mayor, dice la escritura. Pero nosotros hemos hecho de muchas iglesias un sitio de autoritarismo, un sitio donde hombres controlan a otros hermanos. Y los hermanos no han entendido que en la iglesia, todos somos sacerdotes. El sumo sacerdote es Jesucristo, no hay más. Él es el gran sumo sacerdote. Y Él es el que entró al lugar santísimo y quitó ese velo que impedía entrar al lugar santísimo. Y nos dijo, bien pueda pasen a la presencia misma de Dios, aquí donde está el arca, aquí donde está el propiciatorio, aquí donde están los querubines de la gloria, aquí donde solamente reina la oscuridad. Porque acuérdense que el candelero estaba en el lugar santo y allá había luz, pero el lugar santísimo mantenía oscuras. Y Pablo dice, Pablo no, el escritor de Hebreos dice, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Acerquémonos pues. Qué privilegio tan grande. A veces no entendemos que no necesitamos la mediación de nadie, que el creyente puede acercarse directamente al Señor y exponer sus oraciones y no necesita la autoridad de ningún hermano para hacer eso, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Aquí estoy hablando del sacerdocio y pues este tema de pronto lo voy a tocar más adelante, despacio, cuando hable de algunos grupos, porque es importante que los creyentes tengan claro que el propósito de Dios es que toda la iglesia sea un reino de sacerdotes. En otras palabras, nosotros no solamente somos sacerdotes, sino que también somos reyes, somos príncipes, donde el rey de reyes es el Señor. ¿No le parece? Un reino de sacerdotes, así nos llama la escritura. Somos un reino de sacerdotes. ¿Sí? ¿Qué significa el sacerdocio de todos los creyentes? Yo voy a después a explicar esto despacio otra vez, ¿sí? Inicialmente la tribu de Leví fue escogida por Dios para ser sacerdote, pero si ustedes leen en Éxodo 19, 5 al 6, van a descubrir que Dios quería que todos fueran sacerdotes, todo el pueblo de Israel, pero cuando les dio la ley, ellos hicieron el becerro de oro y solamente la tribu de Leví fue escogida por Dios para ser sacerdotes. Pero en el Nuevo Testamento, tomo el texto de Pedro que les acabé de citar, nosotros somos real sacerdocio, todos los creyentes. Pues, mis amados, ahí está como el contenido que quería compartirles. No sé, voy a abrir yo acá cómo les pareció el tema. Es un repaso general, pero no importa.
Yo pienso que el repaso es importante, como dice el apóstol Pedro, que él estaba recordando a los hermanos las mismas cosas constantemente, porque es que a uno se les olvidan. Y de pronto aquí en este tema que hicimos, que fue muy general, ya ustedes tuvieron la oportunidad de ver otras cosas. Entonces quisiera como escuchar sus puntos de vista. Muchos de ustedes han estado ya conmigo en estas charlas. Quería hacer el repaso hoy porque yo creo que es importante recapitular todo y poder como condensar el tema y entrar la semana entrante a retomar otra vez el tema de la Iglesia Católica, que es el que estamos hablando. ¿Qué aprendieron hoy? Pueden abrir sus micrófonos. ¿Qué resaltan de la enseñanza de hoy? Bien pueda, mis hermanos, les escucho. No todos a la vez, por favor, que entonces me abruman. Pues, de uno en uno, lo voy a poner a hablar aquí a cada uno. A ver, Vilma. Voy a dejar de presentar. Vilma, ¿qué tienes para decirnos? Vamos a dejar como un ratito ahí. Vilma. Sí, buenas noches. Estaba mirando mis apuntes y no, pues hermanos, realmente son enseñanzas muy, muy especiales y ver que, o sea, que el tema de sectas abarca mucha cosa, porque como usted lo decía, no son solamente los testigos de Jehová, adventistas o eso, sino que hay una cantidad de religiones y creencias y pensaba yo, ¿no? Sobre la madurez espiritual. Dios santo, que eso es algo, ay, es algo, o sea, que debe uno pedirle mucho al Señor para que las personas no entren en esas sectas, porque es muy, o sea, es muy fácil, ¿no? Cuando una persona es, pues, niña o inmadura en las cosas del Señor, de seguro casi que la van a arrastrar. Eso es segurísimo porque aquí en el pueblo nosotros no se estaba viendo casi, ya ahorita empezaron a llegar adventistas y muy, 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 muy delicadamente porque son súper delicadísimos, van tomando posesión aquí en el pueblo, entonces sí es un poquito delicado y creo que una cosa importante de pedirle al Señor es eso, madurez espiritual para uno, para las familias que ya están conociendo del Señor. Muchas gracias, hermana Vilma, por su comentario. No sé, Nasli Liliana, ¿qué tienes de pronto que aportar? Bueno, a mí me quedó, profe, sonando mucho, ¿no? Pues obviamente es cómo las sectas cambian las cosas, cómo añaden en la palabra. Y está de uno de verdad estudiar, meditar, escudriñar la palabra para poder no dejarse engañar. Porque si no leemos la palabra no vamos a saber si somos o no somos engañados. Realmente, eso me marcó muy harto hoy. Entonces, Nasli nos menciona la importancia de la palabra de Dios, pero yo le diría otra cosa, Nasli. Tengamos en cuenta que nosotros somos los únicos que Biblia con el autor adentro, ¿no le parece? Leemos la Biblia, no se nos olvide que el autor de las escrituras está dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y esto es importante para el creyente porque es que no simplemente tenemos el libro, tenemos al autor en nuestro corazón. Y por eso cuando yo no tengo algo claro en las escrituras, yo le digo al Espíritu Santo, muéstrame qué quieres decir con esto. ¿Qué significa esto? Ya voy, hijo. Bueno, Livia. No sé si Livia quiere comentarnos algo. Luis, no sé, Luis que está ahí también. Livia, dale, dale. Pues a mí lo que me llamó la atención. Sí. Lo que a mí me llamó la atención es que se dice que, o sea, sus pecados, los pecados en las sectas no son expuestos, o sea, los tienen como, o sea, no, para ellos no es pecado nada, ¿sí? O sea, porque pueden hacer las cosas y para ellos no es pecado, entonces, como que acolitan el pecado en muchas sectas. En muchas sectas, Livia, no son todas, en algunas sectas hay una licencia para pecar, eso es verdad,
y hay unas prácticas impresionantes, ¿cierto? Bueno, gracias Livia por eso. No sé, Luis, si cierras el micrófono, Livia, para que no... Eso, gracias. Luis, no sé si quieres comentar algo. No, qué pena, pastor, soy María Lilia. Sí, bien pueda. Muchas gracias. Bueno, para mí me ha quedado clara algunas cosas muy importantes respecto a varias sectas que yo había visto antes, pero pues muchas gracias, pastor, porque sí me quedaron muy claras ahora mi posición frente a estas sectas, porque a veces lo abordan mucho los testigos de Jehová, y igual que los de la señora de las profecías, ¿no? ¿Qué es lo que dice? María Luisa Piraquive. Sí, María Luisa Piraquive y todo esto, y pues es muy importante estar uno bien documentado con las escrituras, porque lo que dice el pastor es verdad, que si uno no tiene la escritura clara y no está el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, pues difícilmente nos podemos defender. Y es ahí donde tenemos que afianzar nuestra profunda comunión con el Señor y escudriñar las Escrituras. Amén. Muchas gracias, hermana, muy formal. Amén. Y tenemos a ver, Graciela. No sé si Graciela quiere comentarnos algo. Donde dice Graciela Aurora Lancheros de Beltrán. Si quiere abrir el micrófono, hermana, porque tiene el micrófono cerradito, entonces no se le escucha. No se preocupe, puede pausar el video, pero puede abrir el micrófono. Ahí sí ya se le escucha. Ya, buenas noches. Buenas noches. Lo que pasa es que llegué como muy tarde a escuchar la clase, pero algo que siempre que últimamente me ha quedado claro relacionado con las sectas es que es muy fácil que la gente quiera engañarlo a uno, porque todos tienen una palabra en la Biblia para venir y decirle a uno, no, que mire, que aquí dice, ¿cierto? Pero cuando nosotros recurrimos, ¿verdad?, al Espíritu Santo para que Él sea quien nos dirija, pues Él también va a ser quien evite que nosotros caigamos como como que nos resbalemos más bien y nos salgamos de lo que el Señor quiere que hagamos. Así es, hermana Graciela. Y hay algo muy tremendo lo que dijo Graciela. Toda secta se apoya en la Biblia. Más información extrabíblica, pero se apoyan en la Biblia. Y eso es tremendo. O sea, hay que saber interpretar las escrituras e interpretar lo que ellos nos quieren decir. Bueno, hermanos, no sé si Alejandra quiere compartir algo. O Alexandra, ¿quieres decir algo o no? Pues hoy que se la pude escuchar, hermano. ¿Cómo? No, hoy como se la pude escuchar. Sí. No, hermano, pues me llamó mucho la atención el dicho que usted dijo, que en cuanto a que nosotros o amamos a Dios o idolatramos otra cosa, ¿sí? Si no estamos amando al Señor, pues fácilmente somos arrastrados por el amor, por ejemplo, a ese caudillaje presuntuoso, ¿sí? Los hermanos que se empiezan a colocar así como que son los mediadores y todo, es por amor a ellos mismos, ¿no? O sea, se fueron desenfocados del amor al Señor y se empezaron a mirar a ellos mismos. Entonces, eso me llamaba la atención. O amamos al Señor, buscamos su palabra y todo, o fácilmente terminamos amando otras cosas. Así es. Bueno, hermanos, yo les agradezco mucho. Aquí más que todo hay mujeres. Me alegra mucho ver las hermanas acá dispuestas a aprender. Y parte de la madurez que vamos adquiriendo es el resultado de ir estudiando las escrituras, de ir escuchando la palabra del Señor. Y pues no, pues entonces vamos a terminar con una palabra de oración y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. La semana entrante ya retomamos el tema de la Iglesia Católica, donde lo dejamos. De pronto hacemos un resumencito chiquito, pero yo pienso que era importante repetir este condensado de toda la clase para que pudiésemos como ubicarnos dentro del tema.